Vamos dándole presentación primero al doctor Julio César Lozano, quien nos va a presentar el tema manejo de lesiones del mango rotador. Como lo estamos viendo ya en su pantalla, bueno, el doctor Julio César es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, actualmente es R5 del curso de alta especialidad en cirugía articular en el Hospital Regional Tlalnepantla, bueno, no sé dónde se sienta ubicado en estos momentos, doctor. Ahorita estamos aquí en la región de Tlalnepantla, a un ladito del hospital. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias por darse el tiempo de preparar la presentación que ya vemos en pantalla. Les recuerdo que tenemos, les recuerdo que tenemos 30 minutos para exponer el tema. Al terminar, entrará el doctor Leonardo López Almejo. Él es especialista en ortopedia por la UNAM, especialista, perdón, se vuelve en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, y es expresidente de la FEMECOT. Él es el doctor Leonardo López, quien fungirá como mentor. Lo más importante, señoras y señores, es la participación del público para que se hagan presente con saludos, con comentarios y por supuesto por preguntas. Tenemos dos grandes protagonistas encabezados por el doctor Julio para poder resolver todas sus dudas. Sin más preámbulo, doctor, adelante, comenzamos con su presentación. Ok, muchas gracias. Antes que nada, buenas noches. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Julio César Lozano Durán. Y antes que nada, pues gracias por la invitación y vamos a proseguir con el tema. El tema, pues, es el manejo de lesiones de mango rotador. Dentro de los objetivos de la plática, básicamente es determinar aspectos relevantes, generales, de la patología de lesiones del manguito rotador. En esto vamos a hablar un poquito de anatomía, de biomecánica, que es la principal situación que vamos a restablecer, en este caso, el tratamiento de las lesiones del mango rotador. Y pues básicamente dar un panorama general del tratamiento de este tipo de lesiones. Bueno, dentro del interés del tema, casi siempre expreso la importancia de estudiar este tipo de temas, porque básicamente si no tuviéramos la patología o no tuviéramos a pacientes que tuvieran este tipo de lesiones, básicamente no sería importante estudiarlo. Sin embargo, dentro de las situaciones, manejamos que alrededor del 10% en cuanto a la prevalencia a partir de los 60 años de edad. La incidencia anual, básicamente, de las lesiones de tipo desgarro del manguito rotador fue alrededor de 98% de los procedimientos por cada 100,000. En Estados Unidos se realizan aproximadamente 4.5 millones de visitas médicas por enfermedades del hombro, y de estas el 70% se debe principalmente a lesiones o desgarro del mango rotador. Aún hay mucha controversia, aún no está claro cuál es el tratamiento óptimo para este tipo de lesiones. Sin embargo, es lo que vamos a platicar en este tema. Y se ha determinado que alrededor del 54% en mayores de 60 años tienen lesiones de resonancia magnética, a través de resonancia magnética. Y bueno, básicamente encontramos como anatomía 4 principales músculos, que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Algunos autores manejan como la parte o la porción larga del bíceps como parte del manguito rotador. Sin embargo, prácticamente es incorrecto. Engloba 4 principales músculos que son los que les acabo de mencionar, los cuales, como ven en las imágenes, en un corte sagital, vamos a encontrar en la parte del número 19 el supraespinoso y el infraespinoso. En el número 17 vamos a encontrar el redondo menor, y en la parte superior, que es alrededor de las 12 o el número 22, encontramos el supraespinoso. Del lado aproximadamente a las 5 de la tarde, en número 12 encontramos al subescapular. Esto básicamente, como tal, se puede manejar como un sistema rotatorio. Sin embargo,
tanto el infraespinoso como el redondo menor son básicamente los dos tipos de músculos que van a ejercer la rotación externa, pero como vemos en la siguiente imagen, todos los músculos confluyen en uno solo, sobre todo el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor en la tuberosidad mayor y el subescapular en el troquín. Y estos van a hacer la función como tal, como unísono, la rotación externa y la función del hombro. En cuanto a la biomecánica, vamos a encontrar que encontramos como un equilibrio entre las pares de fuerzas que existen tanto en el corte sagital como el corte transversal. Vamos a encontrar que básicamente el manguito rotador funciona como un fulcro dentro del tema de palancas, pues básicamente ejerce como esa estabilidad tanto estática como dinámica, junto con otras estructuras, ese movimiento armónico que existe en el hombro. En la parte superior vemos una imagen donde se puede mostrar como la anatomía básica del mango rotador. Muchos autores manejan el mango rotador como solamente el supraespinoso, sin embargo, tanto como les había mencionado, forman un tendón conjunto. Y si observan en la parte superior, encontramos como un arco donde se va a insertar la parte anterior y la parte posterior del mango rotador. Y se menciona que este puente colgante hace un gran efecto en cuanto a la movilidad del hombro y se puede observar en algunos pacientes que incluso que tienen lesiones de tipo completas como media luna o en forma de U que preservan aún este arco colgante, mantienen el movimiento de los pacientes. Dentro de las lesiones, de las causas que pueden generar las lesiones del mango rotador, la podemos encontrar básicamente como en dos grandes rubros, de los cuales encontramos la causa extrínseca y la causa intrínseca. Estos básicamente de la causa extrínseca se puede hablar de una colisión o un choque que existe por atrapamiento de lesión en las lesiones del mango rotador. Dentro de esto podemos encontrar alteraciones anatómicas como la forma del acromion, que Vigliani y colaboradores lo dividieron en básicamente 3 tipos. Posteriormente podemos encontrar osificaciones del acromion o alteraciones del desfiladero o la salida del supraespinoso. Y en cuanto a las causas de atrapamiento secundario, pues encontramos los factores cápsulo-ligamentarios, como el ligamento coraco humeral, y factores traumáticos o factores degenerativos. Y dentro de las causas intrínsecas encontramos prácticamente 3 tipos: degenerativo, de tipo traumático y de tipo reactivo. Dentro del tipo degenerativo se habla básicamente de una alteración en la vascularidad del tendón que va a llevar a cabo pues la ruptura, la degeneración y la lesión pertinente a futuro. Dentro de las traumáticas, básicamente se lleva a cabo en pacientes jóvenes por sobrecarga, por mecanismos de fuerza, de tracción sobre el hombro. Y de tipo reactiva, hablemos de calcificaciones o algunas otras alteraciones propias que se puede presentar de forma orgánica. Todo esto nos puede llevar a cabo a lesiones o estadios dentro del mango, como es el estadio 1, donde podemos encontrar principalmente hemorragia, edema. Posteriormente, el curso natural de la enfermedad nos va a llevar a una inflamación o una tendinitis, posteriormente a una fibrosis y por ende a una ruptura del mango y posteriormente lleva a una degeneración de la articulación como tal y a nivel del hueso. Entonces, esto nos va a llevar básicamente a una etapa final de la lesión, que es la artropatía por manguito rotador. En este caso podemos encontrar una clasificación
radiológica, que es la de AMADA, en donde vamos a encontrar los cambios radiográficos dependiendo del grado. Se dice en algunos artículos o en algunos estudios que un espacio subacromial menor de 7 da indicios de que existe una rotura del mango rotador. En el tipo 1 básicamente podemos encontrar disminución del espacio, alteraciones de la esclerosis subcondral, tal vez en la glenoides. En etapa 2, la disminución del espacio es más marcada y tenemos ya alteraciones a nivel del acromio. En el tipo 3 vamos a encontrar alteraciones en la morfología, como es una acetabulización del acromio, es decir, el acetábulo tiene forma como de, pues básicamente como de un acetábulo, como una forma redondeada por el choque que existe en la cabeza humeral en la parte inferior de este. La tipo 3 se puede hablar de una disminución del espacio glenohumeral y con ascenso de la cabeza humeral. Y finalmente en el tipo 5 hay lo que se llama femorización de la cabeza humeral, donde ya hay cambios como tal en la forma de la cabeza humeral. Dentro de las clasificaciones, pues existen muchísimas clasificaciones del tipo de lesión que se puede presentar en el mango rotador. Sin embargo, podemos dividirlo en dos grandes grupos, que son las parciales articulares y en las lesiones completas del espesor del mango. Dentro de las clasificaciones parciales articulares, podemos encontrar tres tipos, que son las articulares, que están del lado de la articulación, del lado bursal en la parte superior del tendón, y las lesiones de tipo intersticiales, que son básicamente lesiones que vemos por resonancia magnética, donde la lesión se expresa en el centro del tendón y no llega a la profundidad tanto articular o bursal. Existe una clasificación de Hellman donde clasifica las lesiones por el tipo de grado de profundidad, donde la localización, la tipo A en la superficie articular va a ser menor a 3 milímetros de profundidad, la superficie bursal de 3 a 6 milímetros de profundidad y la intersticial que va a ser mayor a 6 milímetros de profundidad. La otra clasificación, pues básicamente es la clasificación morfológica que la vamos a ver ya dentro del procedimiento artroscópico. Vamos a encontrar lesiones en forma de luna, como en la imagen superior derecha de su pantalla, donde vamos a ver una lesión, también se le conoce como un cuarto de luna, y en la parte inferior vamos a encontrar lesiones en tipo U, y en la otra imagen vamos a ver lesiones en tipo L o tipo L invertida. Obviamente esto nos va a permitir, mediante la observación de este tipo de lesión, qué procedimiento artroscópico podremos realizar durante el procedimiento. Ahora, pues básicamente, como todo, vamos a dividir el tratamiento en dos grandes rubros, en tratamiento conservador y en el tratamiento quirúrgico. Dentro de las modalidades del tratamiento no quirúrgico, encontramos reposo, terapias de frío-calor, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, presencia de sonidos y algunas otras pues, formas de tratar el mango rotador sin que se lleve a cabo la cirugía. Lo que hacemos nosotros básicamente es que llegue un paciente con potencial lesión del mango rotador y los exploramos y vemos si tiene datos o indicios de una tendinitis o de una rotura como tal del mango rotador. Si encontramos alteraciones de tendinitis o encontramos en la exploración física un comportamiento en cuanto a la movilidad y a la fuerza muscular del hombro, pues básicamente podemos infiltrar con esteroides y mandarlos a rehabilitación. Gran parte de este tratamiento es bastante efectivo. Los pacientes se les quita el dolor y pueden empezar a rehabilitar. Y esto puede estar en relación con lo que le había comentado desde un principio, a la forma que tiene el mango rotador, con ese puente colgante que puede hacer que funcione básicamente el movimiento o el movimiento del paciente
y pueda mejorar ahora sí que la función del hombro. Dentro del tratamiento quirúrgico, pues vamos a encontrar indicaciones precisas. Aún está pues en debate algunas situaciones, sobre todo el grado de lesión, el porcentaje de lesión. Sin embargo, pacientes que tienen pues mucho dolor, pacientes que los mandamos a rehabilitación, les infiltramos el hombro y no tienen mejoría, por lo menos en 3 meses, es indicativo de que podemos hacer una artroscopía diagnóstico terapéutica y, dependiendo del grado de lesión, hacer el tratamiento. Y roturas articulares con más de 6 milímetros de profundidad, con un grado 3 de Hellman o de más del 50% del espesor del tendón, y roturas bursales del lado bursal mayores de 3 milímetros, es un grado 2 de Hellman, o por encima de un 33%, sobre todo en pacientes jóvenes. Pero la mayor indicación que existe es en pacientes jóvenes activos que tienen demanda funcional y que sea de tipo traumático, es como la indicación real que puede tener el tratamiento de lesiones del mango rotador. Hay muchas pues, formas o técnicas que se pueden emplear para el tratamiento ya quirúrgico. Dentro de esto encontramos el desbridamiento, que muchas en mi hospital, donde hice la formación en ortopedia, las lesiones, sobre todo masivas o lesiones importantes, mayores de 3 centímetros, mayores de 5 centímetros, se decía que el desbridamiento aumentaba la vascularidad, aumentaba la generación del tendón y ayudaba a la mecánica del hombro. También podemos encontrar otras técnicas como una plastía parcial, donde podemos disminuir la superficie del defecto. Encontramos aumentaciones con bíceps, donde se hace tenotomía del bíceps y se sutura junto con la porción superior pues del mango rotador, y se hace la tenodesis a nivel de la corredera bicipital. Y reconstrucción también de la cápsula superior. También se puede realizar transposiciones tendinosas, sobre todo del dorsal ancho y del trapecio, y a fin de cuentas, cuando ya no existe alguna otra opción, cuando ya existe una lesión masiva y lesiones ya por artropatía del mango, pues está indicada una prótesis reversa, sobre todo en el grado, a partir del grado 3 de Amada, podemos ser indicativos de una prótesis reversa. Eh, Dentro de las consideraciones generales del tratamiento quirúrgico, encontramos que, como todo, ¿no? Debemos de poner atención en las generalidades del paciente, como su edad, como sus enfermedades mentales, como compensaciones laborales, el nivel de actividad del paciente, si fuma o no fuma, y obviamente ya hablando propiamente de las lesiones, pues el tipo de rotura, la cantidad de retracción, la presencia o no de infiltración grasa, la atrofia muscular y el ascenso de la cabeza humeral, que esto habla básicamente de una artropatía del mango rotador. Y el objetivo siempre va a ser conseguir una reparación tendinosa que va a permitir que curen los tejidos blandos adyacentes al hueso y que nos ayude de cierta manera a hacer ese fulcro que hablamos en un inicio para que lleve a cabo las funciones del paciente. Pues se hablaba ya básicamente desde los años de 1972 a través de NIR, de una cromoplastía y una reparación. Antes no se hacían descompresiones, no se hacían otro tipo de procedimientos más que realizar la reparación a nivel del acromio y también del mango rotador. Dentro de estos, de forma general, podemos hablar que el tratamiento consiste en realizar la acromioplastía, una descompresión subacromial y la reparación del mango. Y de estos, pues existen muchas técnicas que ahorita vamos a verlas. Dentro de los objetivos o que se pueden o se tiene que llevar a cabo
para poder realizar este procedimiento es cumplir con los criterios biomecánicos. Es decir, que existen un equilibrio, una armonía entre los pares de fuerzas, tanto en el plano coronal como en el plano transversal. Restablecer el patrón del movimiento pulcro que habíamos hablado y restablecer ahora sí que el puente colgante, que en algunas situaciones, sobre todo en lesiones parciales, puede verse conservado, y disminuir lo más que se pueda lo que es el defecto y lograr una estabilidad de los bordes de la lesión. Ok, entonces cuando tenemos roturas de espesor completo, entramos a la articulación, hacemos una visión del tipo de lesión y con ciertos instrumentos logramos como ver la capacidad de retracción del mango o del defecto. Y si no, podemos hacer ciertas liberaciones tendinosas para poder lograr un mango sin tensión. Dentro de estas maniobras podemos hacer la limpieza subacromial con resección de la bursa y fibrosis, liberación de la cápsula superior, apertura de tanto el intervalo rotador como la parte del intervalo entre el supra y el infraespinoso, y la resección del ligamento coracohumeral, aunque muchos autores manejan que podemos o debemos de preservarlo lo más que se pueda, porque como sea, todo lo que existe ahí tiene su función, y dentro de las funciones también es mantener una estabilidad de la articulación. Y algunas técnicas. En una ocasión yo le preguntaba a mi adscrito que qué se podía hacer en caso de que hubiera demasiada tensión, se hiciera la liberación tendinosa, si se podía como medializar un poco el brazo de palanca de la inserción del mango. Y pues sí, efectivamente sí existe la medialización de la huella ósea para poder hacer que lo más que se pueda restablecer la anatomía funcional del mango y hacer lo que funcione como sea. Ya estamos ahí adentro y podemos como disminuir el defecto y hacer tal vez no el 100% de la fuerza o de la función del mango, pero sí al menos un porcentaje. Dentro del tratamiento quirúrgico en roturas en forma de U, como vemos en la imagen izquierda, básicamente, pues, una de las situaciones que podemos realizar es tratar de unir los bordes, centralizarlos y hacerlos convergentes, y posteriormente, ya que hacemos este procedimiento, podemos finalmente unirlo a la huella humeral y disminuir ahora sí que la tensión y el defecto. Como vemos aquí en las imágenes artroscópicas, vemos una lesión en forma de U bastante importante que rebasa lo que es la porción articular o la porción condral, y hacemos puntos convergentes, y posteriormente, ya que tenemos los puntos convergentes, obviamente hacemos una lesión mucho más pequeña, inclusive se puede convertir en una media luna, y posterior a eso hacer los anclajes para unir el tendón a la tuberosidad mayor. Las roturas de media luna, pues básicamente es como el anterior. Podemos hacer la unión con suturas ya sea transóseas o lo que se utiliza actualmente, que son las anclas, para poder unir el defecto. Dentro de las formas en L o L invertida, pues igual se une básicamente los bordes, tanto aquí manejan una lesión anterior y se une con el ligamento coracohumeral, se une el defecto y ya prácticamente queda un defecto muy pequeño, y se puede unir. Digo, todo se puede ver muy bonito en el libro, pero realmente ya cuando estamos ahí, los grandes defectos o ese tipo de defectos a veces no se logran ver bien, con tanta lesiones, con tanta degeneración, con tanta infiltración grasa, y por lo tanto se torna un poquito más difícil como que el hacerlo tan anatómicamente, ¿no? Y dentro de las rupturas de espesor parcial,
Básicamente puede estar indicada una reparación cuando existen unas roturas mayores a 7 milímetros, que es igual al 50% del espesor. Los pacientes jóvenes con lesiones mayor a 33%, es decir, un tercio del tendón, está indicativo de hacer una reparación. Y las roturas intersticiales con sintomatología también es otra indicación. En aquellas lesiones menores a 33%, generalmente está indicado solamente un desgredamiento, aunque en algunos estudios se maneja que lesiones hasta de este tipo puede progresar a los 3 años hasta un 50% manifestaciones clínicas. Y de este 50%, el 20% puede evolucionar a una lesión mucho más grande. En mayores de 66% de lesiones, pues es preferible completar la ruptura y hacer la reparación. Y como que el intervalo del 33% al 66% de lesiones, si es paciente con baja demanda funcional, pues solamente lo podemos tratar con tratamiento conservador, y en aquellos que sean jóvenes, sobre todo activos, que realicen alguna actividad deportiva o ameriten de cierta manera la funcionalidad del hombro, pues sí está indicado la reparación. Encontramos un video donde se lleva a cabo una reparación artroscópica. Espero que puedan verlos todos. Donde pues básicamente siempre trabajamos sobre el portal de visión, que es el portal posterior, y de ahí podemos utilizar portales el anterolateral o el posterolateral o accesorios. Pueden llevar a cabo básicamente donde exista la lesión, podamos trabajar de forma ideal. Aquí vamos a ver cómo se pasan las suturas a nivel de la lesión del mango, donde se pasan de forma, se denomina retrógrada. Se recuperan las suturas y vamos a hacer una técnica de doble fila, donde igual se recuperan a través del portal accesorio y se realizan los anclajes. Esas son suturas que ya vienen con el ancla y se hace un poquito más fácil el procedimiento. Aquí vemos cómo se siguen recuperando las suturas y mediante la pinza llamada Scorpion, donde se ancla la sutura y prácticamente pasa el espesor del tendón y se anudan estas suturas a nivel medial, y posteriormente estas suturas, y ahí vemos cómo se realizan los nudos, y posteriormente se recuperan nuevamente las suturas y se van a colocar con 2 anclas a nivel de la tuberosidad mayor, y hacemos la configuración de la doble hilera. Y básicamente se ve como una doble U, donde la finalidad de esta técnica es aumentar la superficie de contacto y aumentar obviamente la adhesión a la huella general. Y rápidamente vamos a ver también donde aquí estamos viendo el procedimiento artroscópico, donde vemos una lesión de tipo media luna, donde se lleva a cabo primero hay que preparar la huella humeral para poder hacer que se adoce el tendón al hueso. Podemos inclusive hacer microperforaciones para aumentar la vascularidad, para aumentar la potencial cicatrización en esa zona, y finalmente pueda adherirse nuevamente el tendón al hueso.
y colocamos la sutura, como habíamos en la imagen, en el video anterior. Se colocan las suturas y posteriormente se tienen que recuperar, y con la pinza Scorpion, o incluso con este tipo de, digo, ya en la actualidad utilizamos más la pinza para hacerlo de forma más directa, pero igual es el procedimiento, es hacerlo de forma retrógrada en la porción del tendón, y poderlo posteriormente jalar y hacer la configuración de la hilera. Ahora sí que se pueden hacer hileras sencillas, hileras dobles, para aumentar, pues, obviamente la superficie de contacto. Sin embargo, hay estudios que manifiestan que no existen como una diferencia significativa entre ambas técnicas. Inclusive podemos hablar de la configuración en doble hilera, donde prácticamente se puede comprometer la vascularidad del tendón, y entonces algunos autores van, pues, prácticamente en controversia con ese tipo de técnicas. Igual ahí se están haciendo los nudos, hacer las suturas para posteriormente hacer los nudos en la porción superior. Ahí vemos de forma más directa cómo se lleva el anclaje a nivel de la cabeza humeral. Digo, como les había comentado al principio, ojalá y se pudiera observar todo como lo vemos en los libros, ¿no? Pero ya estando dentro del procedimiento se torna un poquito más complicado, porque vemos ya mucha degeneración, a veces hay bursitis, sinovitis, que nos pueden alterar un poquito la visión, inclusive el enfoque de la cámara, la distancia que puede existir entre la visión y la lesión, pues también eso es importante para poder mejorar. En ocasiones, ya con la experiencia y con la realización de tantas artroscopías, pues ya más o menos uno se puede dar cuenta de dónde está la lesión, de qué tipo de lesión es, y hacerlo un poquito más fácil. Y finalmente, pues aquí hay unos metaanálisis donde se evalúa tanto el tratamiento conservador como el tratamiento quirúrgico, donde básicamente no existen diferencias significativas entre tratar a un paciente de forma conservadora y de forma quirúrgica. Como les había comentado, hay pacientes que llegan al consultorio, lo llegamos a infiltrar, la mandamos a rehabilitación y básicamente ya nunca regresan. Mejoran por lo menos en los 2 a 3 años después de la lesión, porque como les había comentado, posteriormente pueden ellos manifestar dolor y limitación funcional. Este es otro metaanálisis donde nos encontraron también diferencias significativas en cuanto a la funcionalidad en escalas de función y el dolor en pacientes con tratamiento conservador y reparación quirúrgica, generalmente al año de seguimiento. No hay estudios ahorita que superen los 5 años de seguimiento, sin embargo sí se menciona que pueden evolucionar a las manifestaciones clínicas o ampliar la lesión. Y este es un artículo que salió apenas en 2022, donde pues igual se trata como de hacer técnicas para poder reparar, sobre todo lesiones irreparables, que no se les puede hacer absolutamente nada, donde ya no alcanza de cierta manera la tensión o la lesión, poderla unir nuevamente al hueso. Y aquí se habla de una colocación de un injerto, sobre todo del semitendinoso, donde básicamente se une y se trata de hacer el puente colgante que habíamos hablado desde un inicio, para poder
pues hacer ese fulcro o ayudar al mango rotador residual, poder llevar a cabo la función de la rotación del hombro. Y recuerden que pues, la estabilidad mecánica va a ser el principio para la fijación del tendón. Y sería todo. Muchas gracias, doctor. Oye, muy bien desmenuzado, justo a tiempo. No sé si pueda dejar de compartir pantalla, por favor. Estoy aquí a la espera de la productora que nos confirme la entrada del doctor Leo, nuestro mentor, sino para pasar con el público y conclusiones de usted. Doctor, pero lo felicito. Así como lo felicita Gina Luce, pone felicidades, doctor, de parte de Gina Luce Gutiérrez, desde el sur de la Ciudad de México. También nos manda a saludar Miguel Ulloa. Nos pone buenas noches, saludos de Ciudad del Carmen, Campeche. Doctor, quiero preguntarle, ¿qué otros temas tenía en mente antes de coger este y qué fue el distintivo para escoger este tema? Híjole, es una pregunta creo de las más difíciles, ¿no? Porque existen pues infinidad de temas que se pueden emplear. Si le respondiera a la primera pregunta, pues a mí me gusta también mucho la rodilla. Entonces tenemos muchas lesiones meniscales, sobre todo, digo, ya entrando ya más en tema de subespecialidad. Y pues de ahí en fuera, pues como le digo, existen muchos temas que se pueden discutir. Perdón, me quedé hablando y tenía el micrófono apagado. Okay. Gracias, doctor, por la respuesta. Dice la rodilla, que era lo que le gustaba y que también es un tema que se puede desmenuzar más. ¿Consideraría otro en un futuro que vuelva a presentar? ¿De qué tema le gustaría hablar? Pues me gustaría hablar tal vez de lesiones de ligamento cruzado anterior, que es algo bastante común, o Muy buen meniscopatía. tema. Ajá, meniscopatía, que son de las cosas más relevantes que podemos encontrar en la consulta. Correcto. Me gustaría que le aconsejara a los residentes que van empezando, los R1, o a los que incluso apenas van a empezar con este camino, ¿qué les aconsejaría usted? ¿Qué le recomendaría o qué haría usted diferente a lo que ha hecho entonces? Pues yo básicamente que tuvieron en mente de dónde están, de qué van a empezar, de que se den cuenta de la magnitud de obviamente de la posición en la que se encuentren como iniciando la especialidad, solamente que el cansancio es pasajero, que siempre va a existir roces en la residencia, que siempre van a existir situaciones que pueden tal vez como hacernos un pensar, ¿no? En seguir o no, pero que se mantenga siempre en su meta sobre eso y hacerse en oídos sordos en cuestiones pues degenerativas o malas y agarrar lo mejor de cada médico que estén en su formación. Correcto, muchas gracias por esa recomendación. Tenemos aquí más felicitaciones del público, como Gustavo Herrera, quien nos pone felicidades, doctor Lozano, por su brillante exposición, muy didáctica su presentación. Nos pone Lourdes Álvarez Alvarado, nos pone muchas gracias al doctor por sus aportaciones y excelente ponencia. ¿Cómo se sintió, doctor, a lo largo de esta exposición? Pues bien, tranquilo, digo, son temas que habitualmente lo vemos bastante común, bastante seguido. Se puedo mencionar que nuestro tutor del curso de alta especialidad pues es un médico muy innovador, donde prácticamente nos trae técnicas nuevas, básicamente nos menciona que a veces sueña con algo y lo lleva a cabo, entonces eso nos permite como seguir estudiando y seguir viendo técnicas que se pueden emplear cuando antes no se hacían, ¿no? Cuando antes se daba por vencida esa patología o ese tipo de lesión y ya no se hacía prácticamente nada. Y pues siempre nos enseña que siempre existe algo que hacerle al paciente.
Correcto, correcto. Muchas gracias, doctor. Y pues siguen lloviendo acá las felicitaciones, señal que fue 10 de 10 su exposición. Nos pone también Cintia Pineda. Doctor, excelente exposición, me gustó mucho su ponencia. Nos pone Ángel Marín. Tiempo recomendado entre inicio de síntomas y realización de resonancia para que no se deterioren los tejidos y afecte cirugía. Creo que eso me huele más a pregunta, ¿no, doctor? Ajá, pero ¿me la podía repetir otra vez? Claro, pone Ángel Marín. Tiempo recomendado entre inicio de síntomas y realización de resonancia para que no se deterioren tejidos y afecte cirugía. Pues yo básicamente es como dividiríamos en qué tipo de lesión tiene, ¿no? Si es un paciente joven con una lesión traumática, obviamente si realizamos la resonancia magnética en ese momento, pues vamos a encontrar bastante edema, bastante artefactos que nos pueden complicar la visualización de la lesión. Entonces podemos entre 3 semanas y un mes poder realizar la resonancia magnética cuando es traumática y cuando es de tipo degenerativo. Al momento de que hacemos la exploración física y encontramos datos de lesión de ya sea de supraespinoso, infraespinoso o subescapular, podemos mandarle la resonancia magnética. Muchos pacientes llegan ya con un ultrasonido, sin embargo, pues su sensibilidad y especificidad pues es muy, muy corta, sobre todo porque es un estudio que se puede llevar a cabo o más que nada interfiere la observación de quien lo realiza. Básicamente el gol estándar para el diagnóstico es la resonancia magnética. Ok, perfecto, perfecto. Me están informando que se está conectando el doctor Leo. Le voy a pedir el favor que si levanta la mano porque no lo veo aquí en los asistentes. No tengo manera de hacerlo panelista. El doctor Leonardo López Almejo, no lo veo. Sino para pasar con conclusiones. En lo que encontramos al doctor Leo, ¿me puede decir sus conclusiones, doctor Julio? Sí, claro. Yo creo que es como un todo, ¿no? Empezar conociendo como la función que tiene, la biomecánica que tiene y a partir de eso determinar el tipo de lesión que puede tener el paciente. Obviamente, sobre todo en este tipo de lesiones y yo creo que en muchas otras también va a depender mucho del tipo de lesión y sobre todo algo que se nos puede pasar y es tema de controversia tal vez de enojo de otros especialistas, ver como un todo al paciente, ver la edad que tiene, la demanda funcional, los factores de riesgo que puede tener. Obviamente podemos tener una lesión en U que podemos reparar y llegamos con la planificación preoperatoria diciendo que podemos darle un injerto, ponerle una aumentación biológica o algo, y el paciente pues fuma, el paciente tiene 90 años, el paciente ya no realiza ninguna actividad, pues básicamente no es una indicación de una reparación tendinosa. Y pues ya de ahí en fuera como que las opciones quirúrgicas pueden igual ser múltiples. Lo ideal es que siempre podamos como que cumplir los objetivos biomecánicos que habíamos comentado y hacer que finalmente el paciente primero se le quite el dolor y en segundo lugar que recupere por lo menos no al 100%, pero sí un grado de movilidad de la articulación del hombro. Y por último, siguen estudiando muchísimas técnicas, se siguen estudiando o valorando tratamientos conservadores, tratamientos quirúrgicos, pero a fin de cuentas, digo, todavía me falta muchísima experiencia en cuanto a años, pero de lo que me ha tocado en mi formación como ortopedista y como subespecialista, es un tema bastante común. Y generalmente el paciente, así tenga 80, 70 años, el paciente se tiene como rublos de seguir haciendo su actividad física y poderse él llevar una comida a la boca, peinarse, acomodarse pues la barba, tal vez la corbata, y ese es el quejar del paciente.
Correcto, correcto. Muchas gracias, doctor. Grandes conclusiones. Muchas felicitaciones, como usted ya lo pudo ver y escuchar a través del icono de preguntas y respuestas y a través del chat. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de comentar, preguntar y felicitar. Es muy valioso también su presentación. Finalmente no pudimos contar con la participación del doctor Leo, pero muchas gracias, Julio. Realmente se sacó adelante el programa por tu liderazgo, por todo lo que nos acabas de transmitir. Te agradecemos muchísimo. Te deseamos también un gran inicio, ya casi de fin de semana, ya mañana es viernes. Ya se viene. Ya se acabó, ya se acabó. Se acabó. Muchísimas gracias. También se acabó el programa. Gracias a todos los más de 40 personas que estuvieron conectadas con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Julio Lozano. Le reitero mi felicitación y agradecimiento por estar aquí con nosotros. Esperamos verle pronto. Mario, gracias por la invitación. Perfecto, abrazo. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Luego.